El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? En la Argentina, los partidos o los grupos políticos y sus títulos son un poco confusos en términos de la historia europea. Se usa el término liberal y conservador, por ejemplo, en la historia inglesa, para designar partidos claros. En la Argentina esa diferencia no existe, porque normalmente el liberal es lo que entendemos ahora por conservador. En mis clases en Norteamérica dice, lo que ustedes llaman liberal, bueno, no es un liberal en el sentido latinoamericano es un conservador, es como Ronald Reagan, más o menos. Una persona que cree en el capitalismo, que tiene ese filósofo del individuo, que cree en la libertad del comercio y toda esta serie de cosas que se asocia ahora con lo que llamamos los conservadores. La Argentina gobernaba un solo bloque y dentro de ese bloque convivía el temperamento conservador, si por temperamento conservador se entiende conservar las posiciones de poder adquiridas, con el temperamento liberal, si por temperamento liberal se entiende la apertura a un horizonte de reformas que en aquella época era muy importante. Durante ese periodo se produce una divergencia entre lo que es la libertad económica, que es la que hace progresar el país, y lo que son las prácticas políticas, que hay que mirarlas a la luz de la situación entonces. No se puede decir que los gobernantes de aquella época hayan sido liberales o democráticos en el sentido que lo conocemos actualmente. La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización en el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad es la denominada Generación del 80. La idea de progreso en el campo social, junto a la fe en los avances del capitalismo industrial, generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión, propia del positivismo, requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Las ideas de Alberdi y Sarmiento parecen ponerse en práctica. Más que una generación, el grupo del 80 fue un conjunto de hombres criados en los mismos colegios, el de Uruguay, o Nacional Buenos Aires, o Montserrat de Córdoba, que participaban en la misma ideología, usaban un mismo código y tenían sobre todo muy acendrado todo el pensamiento de los organizadores del país, fundamentalmente de Alberdi. Era más vale un autoritarismo de tipo familiar, donde las familias y los grupos se sostenían unos a otros y se iban sucediendo unos a otros. Pero esto le dio continuidad al país. Y así vivimos una dicotomía entre una falta de verdadera organización política y por otro lado una buena organización económica que hacía progresar el país. La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. A la élite no le interesa invertir en la industria, no se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo.
se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste pues en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Por otra parte, el Estado Nacional se constituyó en un verdadero desarrollador de la economía argentina, porque, por ejemplo, entre otras cosas, creó un sector de contratistas del Estado. La gran mayoría de las obras públicas se hicieron con contratistas privados, ¿no es cierto?, pero financiados por el Estado Nacional. Tenían una idea muy acendrada sobre la necesidad de abrir las fronteras del país. Abrir las fronteras para que vinieran los inmigrantes, los capitales, las mercaderías, las ideas, las modas, todo lo que pudiera venir de afuera y que pudiera ser tomado y asimilado por la Argentina de modo positivo. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas. Unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancias sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. Lo que se llamó la garantía de los ferrocarriles implicó el pago de una suma anual a la empresa del ferrocarril, que llegó a representar más del 20% del presupuesto nacional, por ejemplo, en algunos años. Es decir, en la medida que el volumen de tráfico de ferrocarril no llegaba a cubrir la ganancia mínima que era garantizada a la empresa, el Estado Nacional tenía que hacerse cargo del pago de la diferencia. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío
y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres, los conventillos son la única posibilidad de vivienda para los recién llegados. Los gringos van quedándose en Buenos Aires a trabajar en lo que puedan. Venta ambulante, servicio doméstico, changas. Muy pocos cuentan con un capital mínimo como para trasladarse al interior y probar suerte. En su afán centralizador, el gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Bueno, como un resumen sobre lo que se vio hasta ahora en este pequeño video que estamos subiendo a la plataforma, podemos decir lo siguiente. Hacia 1880 la formación del país estaba prácticamente realizada desde el punto de vista de las bases. El grupo dirigente constituido hacia 1880 era un grupo, podríamos decir, elitista, que se formó a partir de ese trabajo previo que había iniciado Mitre en 1862 y se fue consolidando con las distintas etapas del desarrollo
de las políticas y la instrumentación del plan para conformar el país. En cierta forma, como bien dice la bibliografía, se conformó hacia 1880 un partido denominado Partido Autonomista Nacional. Ese partido va a dominar la política argentina hasta 1916. No era un partido político como nosotros podríamos nombrar a los actuales, no tenía una formación o un proceso de formación de dirigentes, una carrera en el aprendizaje para poder ser dirigente político, sino que era un grupo de notables. No era estable, no era permanente, y se armaba para las elecciones bajo la tutela de figuras importantes. Las disputas que se daban eran en los clubes políticos que participaban de esas elecciones, que aparte eran muy limitadas porque no participaba la mayoría de la población. Los porcentajes de votos eran muy escasos y aparte prácticamente la mayoría de la gente no podía votar. El PAN, el Partido Autonomista Nacional, era una conjunción de conservadores y liberales. Desde el punto de vista como tal, ese grupo dirigente o el PAN va a tener 4 características relativamente evidentes. Desde el punto de vista político, eran conservadores, porque sus miembros sentían que esos eran los únicos capaces de poder controlar los asuntos públicos del país y gobernar el mismo. Esto significaba que la mayoría de la gente no podía participar políticamente. Incluso el sistema electoral era un sistema electoral fraudulento, ya que el voto no era obligatorio y aparte el mismo era cantado, público y voluntario. Es decir, vuelvo a reiterar, voluntario quiere decir que no era obligatorio. Y las elecciones se reglaban mediante este fraude, porque el que no quería votar al partido oficialista o no votaba, lo amenazaban de tal manera que tenía que terminar votándolo. Y en muchos casos había algunos votos que eran votos de los muertos, ¿no? La violencia es algo muy típico de la época. También eran conservadores en lo social. ¿En qué sentido? Estos dirigentes del PAN, que eran de clase alta, tenían una gran formación intelectual y eran poco flexibles a la incorporación de nuevas figuras a su grupo social. Viajaban a Europa, especialmente a París, y tenían ciertos lugares muy típicos y claves que eran el Club del Progreso, el Jockey Club o los veraneos en Mar del Plata, que no era la Mar del Plata actual. Sin embargo, el PAN era liberal en relación a la Iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera los liberales habían reconocido a la Iglesia un gran enemigo, porque ésta no solo tenía una influencia muy grande sobre la mayoría de la población, que era católica en esa época, sino que controlaba ciertos aspectos relacionados con la población, entre ellos las actas de nacimiento, las defunciones y los matrimonios. Es decir, tenía un gran poder de información que podía rescatar precisamente de esos manejos que hacía sobre la población. Por otro lado, también el poder eclesiástico se manifestaba en la educación, ¿no? La educación que daban la Iglesia, se manifestaba una educación católica, una formación en la cual los dirigentes claramente salían con la defensa de la institución y una idea muy clara en relación al control que ésta tenía. Por lo tanto, el Estado, este Estado liberal, este Estado conservador en lo político pero liberal en relación a la Iglesia, va a sancionar algunas leyes que van a afectar el control de la Iglesia, y esta incluso se va a poner en contra de la institución del PAN o del partido gobernante a partir de 1880. La Ley de Educación 1420, en la cual ustedes vieron algunos ítems que hemos puesto en una parte de este video, la Ley de Registro Civil y la de Matrimonio Civil. Con este cambio en el manejo de esos documentos, el Estado liberal terminó controlando
no solo desde el punto de vista administrativo, sino también lo económico, porque incluso se hacía de los ingresos, eso se pagaba, esos ingresos, aunque no eran muchos, le pertenecían también al Estado. Y también el PAN o el Estado oligárquico era liberal en lo económico, creía en la iniciativa privada, el rol del Estado era muy limitado a ciertas cuestiones que tenían que ver más en la salud, quizás en la educación y en la seguridad, pero en lo económico la intervención era muy escasa y lo que hacían generalmente era la promoción del comercio internacional. Esta apertura al mundo hacía que Argentina, hacia fines del siglo XIX, era considerado un país periférico, proveedor de materias primas, como hemos visto en la parte del capitalismo. Para cerrar un poco este pequeño resumen, porque esto va a continuar en una segunda parte, desde el punto de vista ideológico, filosófico, estos grupos dirigentes adherían al positivismo. Esta corriente creía en la experiencia como método científico y único criterio de verdad. Es decir, todo tenía que ser verificado y en el progreso indefinido. ¿Qué quiere decir? Que el progreso iba a ser continuo, no se iba a frenar nunca hasta que todo el mundo se hubiera modernizado, hubiera evolucionado. Y aunque esto fuera por etapas y llevara mucho tiempo, esa era la creencia. Desde esta perspectiva, los miembros del PAN eran muy optimistas respecto al futuro del país. Entre 1880 y 1916, los presidentes, no los vamos a nombrar por años, sino de alguna forma por las figuras más importantes, van a ser Julio Roca, Miguel Ángel Juárez Celma, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña.